Bienvenidos y bienvenidas al podcast de EO Argentina. Mi nombre es Alan Deitch y durante los distintos episodios vamos a estar entrevistando emprendedores que nos van a venir a contar sus historias de vida y sus historias emprendiendo para que todos nosotros podamos aprender más y avanzar juntos en este camino. Sin más introducción, le damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Santi Magnin, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. No, el gusto es mío. Santi, antes de empezar a contar tu historia, te cuento que tenemos una noticia fantástica. Fantástica, me gusta ese adjetivo calificativo. ¿Qué noticia? Sí, tenemos un sponsor Vamos del día todavía. de hoy, que es Meeting Dot, de UniOver, que es Ramiro de Luzarreta, que está lanzando una iniciativa en los cuales, no sé si te pasó, que necesitas una reunión con alguna persona de un alto nivel jerárquico, no sé, un gerente de Coca-Cola, bueno, de Tenaris, Sí. que vos venís de ahí, después vamos a Sí. estar hablando de eso. La empresa se dedica específicamente a conseguir esa reunión. Mirá, copado. Para mí está bueno. Muchas veces, sobre todo cuando uno empieza, representa el antes y un después, poder juntarte con la persona correcta. Y aún si la reunión es productiva, te puede dar el feedback necesario como para avanzar. Exacto, puede ser un punto de inflexión en la historia de la empresa o un aprendizaje mínimo. Sí. Así que bueno, agradecemos a Meeting Dot por sponsorear el episodio Vamos todavía. del día de hoy. Muchas gracias, Ramiro. Y sin más, bueno, pasemos un poco a hablar de tu tema. Muy buena. Si querés empezamos por el principio. ¿Qué es lo que querías hacer cuando fueras grande? ¿Te acordás de esa época? Cuando era chiquito, ¿qué quería hacer cuando sea? Exactamente. Es excelente pregunta. Quería ser empresario, y esto suena medio bizarro. No me digas eso, sos el primero que dice eso. Sí, estoy medio chapa, eso lo vamos a ver a medida que avancemos en esta hora de grabación. Quería ser empresario y cuando era chiquito, ya en la primaria, hacía como pequeños negocitos en el colegio. Y no sé, si en alguna charla muestro un álbum de figuritas que encontré el otro día y me acordé de una anécdota que es buenísima. Encontré un álbum de figuritas del Mundial Nacional 94, no sé qué, y tenía figuritas despegadas. Y me acordé que lo que hacía era despegar una figurita para que otro complete el álbum y le pedía a cambio todas las figuritas de su pilón y después vendía las figuritas porque le metía todo el riesgo de, che, te la despego pero se me puede romper el álbum. Si te la despego y vos la pegas en tu álbum y completás tu álbum, me tenés que dar toda la figurita de cosas. Pero si ya empezamos así, no va a terminar nunca esta hora. Es tremenda. Ya Bueno, empezaste con una anécdota fabulosa. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo di para el álbum de Francia Sí. 98 todo mi pilón por la última figurita. yo estaba en otro lado terrible, boludo. A un Santi. Había un Santi. Bueno, quería ser empresario y eso, siendo chiquito, como que era súper divertido. Pero después cuando terminé la secundaria, como que fue súper traumático querer ser empresario y salir a la vida real siendo de clase media y como que se me complicó ser empresario. ¿Vos naciste en? Nací en Almagro, viví hasta los 21 años en Almagro. Vivía, por si algunos porteños que escuchan, Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers. Fui a un colegio privado, copado, y vivía con mi vieja y con mi hermano. Mi vieja empleada pública, o sea que vivíamos súper bien, pero no nos sobraba nada. No sé, las diversas malarias de los empleados públicos, dejábamos de tomar Coca-Cola para tomar Sarasa Cola. O sea que tuve una infancia feliz. Después, cuando terminé el secundario, como que fue un shock de todas mis aspiraciones faloperas de cuando era chiquito con lo que era la realidad. Claro. De ir a laburar en relación de dependencia y ahorrar, y después de ahorrar poder hacer algo y que ese algo salga mal y así. Entonces, salís de la secundaria. Sí. Fuiste a una buena secundaria, tuviste una infancia feliz más allá de vez en cuando tener que estar tomando Inca Cola. Exactamente. Inca Cola igual es buenísima, ¿no? Esto que era Coca-Cola, no sé. Y no sé, esa no la probé. Estamos tirando muchos PNT. Perdón. No se pueden decir marcas, perdón. Sí, se puede decir lo que queramos. Le ponemos un pi. Solo que después le tengo que mandar la factura a la marca. Muy sí. bien. Por el nivel de exposición que le estamos dando a Inca Cola y Coto Cola. Muy bien. ¿Querés ser empresario de una? O sea, ¿querés saltearte todas las fases anteriores? Exacto. O sea, no tengo un recuerdo de la infancia. Porque yo cuando estaba en la secundaria. Quiero ser bombero, quiero ser jugador de fútbol. Sí. ¿No? Siempre quise ser, o si querés, comerciante. O sea, lo quería hacer antes de saber lo que era el concepto. Eso es lo bizarro. O sea, si vos agarrás a un pibito de 8 años, quizás ni sabe lo que es ser empresario. Sí. Pero sí sabe lo que es ser comerciante. Claro, pero mi papá siempre fue comerciante. Sí. A mí me divertía, me gustaba también. Pero en la época, digo, de adolescencia estaba mal visto
querer ser algo de eso, digamos, ¿no? Sí, yo tenía Quizás yo tuve una adolescencia tenía más anticapitalista que la tuya. No, mi adolescencia era súper anticapitalista. Por eso en el secundario a mí me decían el cerdo capitalista, ese era mi apodo en el colegio. Mirá. Porque también ahí estaba buscando el negocio, estando en el secundario, y como que era un chiste entre todos, tipo, este pibe es el cerdo capitalista. Pero y eso chiste después bien. lo usé, chiste bien, estaba bueno, y después eso lo usé para lanzar un blog cuando terminé el secundario que se llamaba El Cerdo Capitalista, que en realidad es un blog anónimo, estoy dando el secreto ahora. Bueno, salís. Yo sabía que se llamaba así. Ya no es más anónimo. Ya se percibe que perdió el anonimato. Igual dice, este blog es de un Santiago de no sé qué, no dice mi nombre ni nada. Pero lo difundí vos con tu nombre y apellido en tus redes. Ahora no. Eso hace 1000 años que no lo hago. ¿Y qué haces ¿En qué sentido? para convertirte en el cerdo capitalista que todo el mundo ya creía que eras? Tenías 18, Buena pregunta. salís. Bueno, cuando terminé el colegio, en el secundario yo jugaba un jueguito que se llamaba Hat-Trick. No sé si alguien lo conoce. Sí. Vamos todavía. Bueno, De era un hecho, jueguito Tommy de Escobar fútbol, estuvo pero... acá que mencionó que él hizo un hat-trick, pero para Latinoamérica en su época. Excelente. Sí, Bueno, sí. en el secundario jugábamos ese jueguito que era como de texto y te decía tipo, Menganito hizo un gol, no sé qué era. Para Y quien el- no lo conoce, Para que no soy como un PC Fútbol, que era como un software donde vos dirigías un equipo de fútbol. pero no jugás al fútbol. Todos los nerdos no jugabas al fútbol. O sea, yo jugaba al fútbol, pero jugaba mal al fútbol. No, digo, en el jueguito la En el gracia jueguito no es manejar al manejabas un jugador jugador. No, exacto. No manejabas un jugador, sino que dirigías al equipo. Y después iba al partido, el partido era en tiempo real y te decían, venga, ahí te hizo un gol, no sé qué, y te daba el resultado de tus elecciones en la previa. Claro, pero más allá de las selecciones Sí. de fútbol, que uno diría 4-3-3 o lo que No, era un sea. juego de economía en realidad, porque comprabas y vendías jugadores, era divertido. Bueno, todos los nerdos del colegio jugábamos a ese jueguito de hat-trick. Y cuando terminé el secundario, lanzamos con un amigo del colegio una revista, papel, que era como una guía de cómo se jugaba ese juego. Se llamaba La Verde Hat-Trick. Y en base a esa excusa, lanzamos una editorial, que era una falopeada, porque era la que hacía las revistas. Y esa revista salía una vez por mes, y cada mes que editábamos la revista, se duplicaba la tirada de la revista. O sea, empezamos, no sé, 200 revistas, 400, 1000. Después tenía la tapa color, no sé, iba mejorando, íbamos ganando plata. Y ahí me acuerdo patente que iba con la bolita, no sé si te acordás, los MP3 en bolita. Sí. Bueno, iba con la bolita por la calle, con la guita para pagarle al imprentero. Y ahí sentía, y me acuerdo de esa sensación de, como soy un capo, estoy cumpliendo mi sueño de ser comerciante. Estoy con guita acá en la calle para ir a pagarle a Menganito la impresión de la tirada del mes de marzo. Como un recuerdo súper feliz en una situación normal para cualquiera. Y eso duró 2 años, porque cada revista que hacíamos reinvertíamos gran parte de lo que habíamos sacado del número anterior. Y cuando ya llegamos a un punto que no se podían vender más revistas, con mi amigo tuvimos la sensacional idea de, che, si hay gente fanática de Hat-Trick y nos compran esta revista un montón de gente, porque la mandábamos a España, no sé, eran pocas revistas, pero la mandábamos a todos lados. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una enciclopedia de libros. En vez de hacerlo revista, lo hacíamos libre, podíamos cobrar más caro, el margen era más alto y en teoría vamos a ganar más guita. Primer libro, nos fumamos toda la ganancia de la última revista, bien, chau, a la mierda, no quedó nada. Y ahí tuve que ir a laburar en Redacción de Dependencia. Y después laburé en estudios contables. Cuando agarré unos mangos, compramos unos autos con unos amigos, pusimos un rentacar, que alquilábamos autos en el conurbano de remiserías random. Eso fue un fracaso a otro nivel, tipo nos chocaban el auto, nos robaban el auto ladrones de profesión, los remiseros, nos robaban las remiserías, las aseguradoras, todo un caos. Perdimos ahí de vuelta la guita, otra vez a laburar en Redacción de Dependencia. Ahora, en el rentacar, ¿qué Sí. lección sacás? La lección principal que sacamos ahí es no meternos en juegos que donde era obvio que íbamos a perder, porque no teníamos el expertise ni la picantez suficiente para hacer ese negocio. O sea, yo iba, no sé, porque esto no en general la gente que no vivió esto no lo sabe, te roban el auto y te llama la policía y te dice, che, en la Villa Sarasa de Lanús está tu auto, venía a buscarlo. La policía te decía. Entonces Sí. vos tenías que ir y buscar con la policía el auto, que lo encontraron porque tenía el Sarasa que localizaba el auto. Esto fue hace un montón de años. Entonces toda la situación era una desgracia. Tipo, te llamaban a las 2 de la mañana, te robaron el auto. Desgracia, toda una desgracia. Y después cuando ibas a situaciones picantes, era tipo, te tenías que parar y tenías un chabón gigante de 120 kilos enfrente. Decía, no, como, por ejemplo, una muy buena era que nos habían robado el auto y cuando voy a buscar el auto estaba como, si te dijese a 50 metros de la casa del remisero. Y le digo, pero, ¿lo dejaron acá al lado de tu casa? Y como, sí. Como que era una provocación de, yo te saqué la recaudación, el etéreo y 3 cosas más, y ahí era como,
este negocio no lo puedo hacer yo. O sea, no tengo el nivel de picante. No era el negocio para nosotros. Claro, ¿no? Y también supongo que de lejos, lo que hicieron al principio y con la impulsividad de, bueno, ¿por qué no nos metemos que, no sé si viste esa bandera en redes sociales que dice, we did it not because it was easy, but because we thought it was gonna be easy. Es buenísimo. No sé si lo viste. Nosotros hicimos un Excel. El Excel me daba 120% de ROI. Y decíamos, bueno, empezamos con 3 autos, después son 6, después son 12, después son 24. Y era todo un Excel falopa. Y cuando salís a la vida real tenés que ser remisero para hacer este negocio. No se puede comprar autos y hacerlo sin ser remisero. Entonces, No, por eso. También no sé si son los años o que uno se vuelve viejo, pero cuando alguien me ofrece un negocio que es fabuloso, mi primera reacción es desconfiar. No, eso lo vimos en perspectiva, como que es bastante obvio que era un negocio de mierda. Hoy yo, por ejemplo, cuando doy alguna clase en la facultad que yo muestro, tipo, che, guarda que Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, le sacó 20% anual compuesto a su plata por décadas. Nadie por décadas le ha sacado nunca más de 20% anual compuesto. Por pocos años sí puedes sacarle 50% anual compuesto, Sí. pero pocos años son menos de 10. O sea, ya una persona que por más de 10 años le saque 50%, no existe. O sea, entonces cuando ves un negocio de 140% de ROI es como rari. Bueno, pasó con la fiebre de las cripto. Sí. Acá, a mí me pasó y también lo cuento a veces, ¿viste? Gente que me venía a ofrecer, ¿viste? Decía, no, vamos a ganar 80, 90%. Que si estás en la fiebre, ¿no? En la fiebre del oro, el negocio no es ir a picar oro, es vender picos y palas. Excelente. Obviamente. Entonces, mi amigo te decía, bueno, te armo un portafolio que está diversificado. Todo está diversificado en distintas cripto, con lo cual todo estaba No todo me lo mientas, mismo. claro. Al final, con el diario del lunes y con el diario del... No sé, en el momento, el negocio ¿cuál es? Es salir y decirle a la gente, yo te ayudo a invertir en cripto, te elijo cuál, te cobro una comisión y listo. Entonces, él no tiene el riesgo. Pero él no hacía eso. Él pedía prestada plata al 20% anual en dólares, poniendo su casa como garantía. Uf. Y yo le dije, flaco, no me quiero quedar en tu casa. Bueno, hay mucha... Fíjate lo que estás haciendo. Es una locura eso. No sé si tiene que ver con el podcast, pero hay un tema súper interesante que es no mezclar a los juegos de esperanza matemática positiva con los juegos de esperanza matemática negativa. Hay cosas que si vos las jugás muchas veces vas a perder guita. Y cosas que si las jugás muchas veces vas a ganar guita. Recién antes de empezar hablábamos de la bolsa, qué sé yo. Y es como, si vos comprás acciones todos los meses, en el largo plazo vas a ganar guita. Si vos comprás bonos, comprás propiedades, en el largo plazo vas a ganar guita. Si vos estás timbeando en cosas de esperanza matemática negativa, en el largo plazo vas a perder guita. La pregunta del millón es, ¿cómo sabes que algo tiene esperanza matemática negativa? Si es nuevo no se sabe, pero si existe hace muchos años se sabe y la gente igual no lo lee. No lee un libro de historia para ver lo que ha pasado 50 años en X cosas. Claro, el tema es que con la fiebre cripto, si lo querés tomar como ejemplo, Sí. tenés se duplicó, se triplicó, se cuatriplicó, se no sé qué mierda, y ves Sí. el gráfico de los últimos 5 años, ¿cómo sabes que eso va a tener esperanza matemática positiva o negativa? No, si recién empieza no lo sabés. Pero si vos agarrás todo lo que pasó con las cripto, en toda la historia que tienen las cripto, pero en su conjunto, no agarrando solamente Ethereum y Bitcoin y dos más que tienen esperanza matemática positiva si querés, pero es un juego muy polémico porque eso para los inversores en valor tiene valor intrínseco 0. Es decir, no vale nada una cripto, como tampoco vale nada una divisa. Tipo un franco suizo no vale nada. Tipo una moneda no vale nada. Solo vale algo lo que tiene un flujo de fondos. Que ese flujo de fondos lo puedes cobrar o devengar y no cobrar, pero ese flujo de fondos cuando vos lo traes al presente lo puedes valuar. Y eso es lo que vale algo según la escuela de inversión en valor que es con la que yo Bueno, me puedes copa. estaquear. Sí, Estaqueas bueno. una cripto, te da un flujo de fondos. Sí. Ahí podría llegar a tener esperanza matemática positiva si querés. Pero a la vez es positiva, te pagan en una divisa que a la vez tampoco tiene el valor intrínseco en sí. No pasa nada porque vos podrías agarrar eso y reinvertirlo. Sí. Pero bueno, mi pregunta iba más hacia ese lado. Bueno, vas con la remisería. Sí. Esperanza matemática. Bueno, en realidad este Dudoso, caso no se sabe en ese caso. o sea, cuando algo es nuevo y el margen es muy alto, quizás es muy alto porque es nuevo. Hace 100 años que existen las remiserías. Por algo, todo el mundo nos está poniendo una remisería para hacerse rico. Exacto. Y ese, para mí, ese chip de desconfiar, de Bueno. decir, che, no puede ser tan fácil. Exacto. Hay una frase que es buenísima que es, si es fácil no es negocio. Y es como, si algo es difícil puede no ser negocio. Pero si es fácil por definición no es negocio, pues si un montón de gente lo haría, y si un montón de gente lo empieza a hacer, bajan los márgenes del negocio. Excepto que te resulte fácil a vos Exactamente. y pienses que es fácil para todo el mundo. Exacto. Y te des cuenta que no, que en realidad para todo Sos el mundo es Messi difícil. explicando cómo tirar un tiro libre. Ahí, y eso es súper interesante.
pero es muy difícil y es como autoconocimiento saber en qué sos bueno, más si sos un pendejito de 18 años, probablemente todavía no sepas. Se pone en una remisería, Sí. la chocan. Exacto, ¿Y después? literalmente. Después volví a laburar en relación de dependencia, ahí tuve la suerte de entrar, creo que en ese momento, sí, entré en Tenaris, de la organización Techint, vamos Paolo, y en ese momento, después de unos años, pego un crédito hipotecario, o sea, me pongo proactivamente a buscar créditos hipotecarios porque me gustaban las inversiones y toda esta historia del cerdo capitalista, y veía que los créditos hipotecarios en Argentina siempre tendían a licuarse con el correr del tiempo, porque básicamente la moneda tiende a valer cero en Argentina. En consecuencia, dada esa conclusión, digo, che, tengo que sacar un crédito hipotecario para comprar una propiedad. Entonces voy y saco un crédito hipotecario. Y cuando compro mi primer propiedad, que fue un departamento de 2 ambientes lateral en Balvanera de $47.000, cuando compro esa primera propiedad con 85% de deuda, pago mi primer comisión inmobiliaria. Pago mi primera comisión y digo, ¿este inmobiliario está cobrando esto por el trabajo que yo percibí acá, que estuvo muy mejorable? Y empecé a hacer cuentas, también algo gracioso que me pasaba por esta personalidad medio bizarra que tengo, es que a cada negocio que iba yo todo el tiempo estaba viendo cuánta guita ganaba el dueño, cuánto facturaba, cuántas, no sé, si ibas a un restaurante, cuántas mesas tenía ocupadas, cuántas vacías, cuánto le cobrarían de alquiler los empleados, cargas sociales, lo pensaba todo el tiempo. Entonces cuando tuve esa experiencia, me puse a pensar, che, una inmobiliaria. Hice las cuentas, así que y dije, no, esto es la posta. Y ahí, por suerte, hice esa operación inmobiliaria para poder percibir de primera mano lo que era la intermediación, y ahí decidí, che, tengo que meterme como sea al rubro inmobiliario. Y ahí ya como que toda mi carrera la empecé a orientar tengo que renunciar a Tenaris, que ya al principio lo quería hacer 100%, pero cuando entré en la corpo duré más de lo que pensé que iba a durar, porque era todo muy cómodo, copado, divertido. Bueno, es la trampa del confort. Exactamente. ¿Cómo escapás de la trampa del confort de una empresa que te paga bien, en la que está todo bien y que con el tiempo, si te quedás, solo va a estar mejor? Mi truco era tratar de no ser ascendido, que parece una pelotudez, pero no lo es. Porque lo que yo pensaba es, si me ascienden, mi costo de oportunidad va a aumentar de irme. Entonces yo trataba de sumar chapas que me sirviesen para el mundo emprendedor, pero no que me asciendan. Y una de esas fue, por ejemplo, no sé, que al principio la usaba, era tipo, ser evaluado 5 veces seguida por 4 jefes diferentes como empleado de alto potencial. Y eso era verdad, pero no era ascensos que cada vez me aumentaban el costo de oportunidad de poder irme. Entonces, la primera de cambio que me pude ir, me fui. Y ahí fui a laburar ya con startups, porque estaba ya más metido en el mundillo emprendedor, ya como pseudo autónomo en startups, canchera, copada, que aprendía otra cosa que era diferente a lo que había aprendido en la corpo. Yo en Tenaris aprendí un montón, o sea, posta me cambió la vida, y esto es medio bizarro porque es como, che, no sé, estás escuchando este podcast de emprendimiento y qué sé yo, y este pibe está diciendo que le cambió la vida ser empleado en relación de dependencia, pero por lo que yo era, que estaba obsesionado con ser empresario. Entonces, como que en ese momento logré como desprenderme un poquito de mi obsesión y decir, che, laburando acá voy a aprender. Y aprendí un montón. Porque hasta ese momento yo todos los emprendimientos pedorros que había tenido hasta ese momento y los laburos eran todos súper pyme. Entonces nunca había visto un proceso. Y en la facultad de estudiar económicas, qué sé yo, y tampoco aprendía demasiado. En cambio, cuando ves en la vida real cómo es un proceso bien hecho de una multinacional, aprendí un montón de cosas que después me sirvieron para aplicar en mi propio emprendimiento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cómo se recluta personal en una empresa. Sí. Como en un proceso serio, diversas entrevistas, lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Y eso es lo que hoy hacemos nosotros en De Inmobiliarios. Tenemos un proceso de reclutamiento estilo multinacional en una pyme. Y eso ya es un diferencial por sí mismo. Sí, pero también yo veo los límites muchas veces con la gente de multi, Sí. que lo que te pasa por definición en una multi es que vos cuando estás emprendiendo en un emprendimiento con amigos y entre todos hacen una bicicleta y vos estás a cargo de una rueda, ¿entendés? Sí. Si vos no estás, se cae la rueda, Sí. sos re importante. Sí. Si estás en Tenaris, vos estás haciendo una nave espacial y vos estás ajustando una tuerquita chiquitita que hace la otra cosa que no sé qué, y si tomás uno de esos roles, es tan específico que es difícil trasladar eso al mundo emprendedor en donde te toca hacer de todo. Muy buen punto. Va a depender mucho del rol que vos tengas en la corporación. O sea, yo por suerte me terminaba metiendo en roles soft que me sumaban porque eran bastante amplios en la mirada. No era tipo el que ajustaba la tuerquita. Ajustaba una tuerquita, pero estaba mirando cómo se construía la nave. Con un cuaderno como un nerdo, tipo anotando cómo se hacía la nave, y me fijaba, che, Alan está poniendo la otra tuerquita ahí rosa ahí arriba. Una vez casi me echan porque me bajé un montón de cursos a un pendrive, pero no porque me quería robar contenido de la empresa, sino porque quería hacer todos los cursos que no tenían nada que ver con mi puesto.
Mirá. Y como no me daba el horario laboral para hacerlos en la empresa, me lo llevaba en un pendrive. Casi me echan porque tipo, es como se está robando tipo información confidencial este pibe. Y era como, no. Y era inexplicable. O sea, esa reunión con mi jefa fue... Nadie es tan aplicado. Ni siquiera era aplicado. Era como, ¿por qué quieres saber cómo trabaja el de IT cuando este chabón trabaja en recursos humanos? No sé, algo así. Entonces era ultra bizarro, pero era real. Era tipo, quiero aprender cómo se construye la nave y entiendo que no voy a ver cómo pone la tuerquita el de arriba de todo, pero si hay un curso que explica cómo pone la tuerca, hago el curso y veo cómo pone la tuerca el de arriba. Entonces eso, ese nivel de obsesión por aprender eso, como que me sirvió. Y te vas de Tenaris Sí, a cobrar un sueldo mucho más bajo en startups exacto. que están dando vueltas. Ni siquiera sueldo porque trabajaba, no sé, para SumaPro, Widio, para startups, pero para varias a la vez, entonces le cobraba como en horarios chiquitos y me acuerdo que ahí había bajado menos de la mitad de mi sueldo. ¿Y qué les hacías? Le hacía email marketing, que era lo que había aprendido a hacer en Tenaris dentro de uno de mis roles. Mandaba emails a toda la compañía, porque dentro de Tenaris yo había por uno de los roles que tenía también, y por eso después como mi carrera como que tendió a la generación de contenido, que después vamos a hablar, supongo. Uno de mis roles era lograr que la gente use cosas que Tenaris pagaba y nadie usaba, como, no sé, la intranet. Entonces iba a la planta de Valentina Sina y me juntaba con 10 muchachos a explicarle, che, Tenaris compró esto, hay que usarlo. Cómo se usa, pim, pum, pam, y convencerlos de que lo usen cuando ya estaba pagado. Sí. Bueno, y dentro de eso hacía email marketing. Y eso es lo que logré venderles y con eso logré saltar por tener una habilidad marketingable para una startup. Y eso funcionaba, o sea, estaba bueno, me divertía, los equipos eran súper diferentes y todo era recontra diferente y también me sirvió ese momento de trabajar con startups para ver otra cosa, que es cómo se construye el proceso para poner la tuerquita de arriba de la nave. Y no ver todo ya hecho 100% y hacer el curso que el curso era a nivel Dios, tipo... Sí. O sea, la Corpo tiene, no sé, acuerdo con la universidad de no sé qué, y es como el mejor, cursos. el mejor de la tuerquita, está explicando cómo se pone, una cosa de locos. ¿Y en esa época ya estabas en el círculo emprendedor? ¿En qué círculo emprendedor estabas? Buena pregunta. Yo ahí, antes que lo dejé en el medio, cuando estaba en Tenaris, trataba de hacer como side projects que, no sé, me tomaba home office y la mitad de home office estaba trabajando en mi propio proyecto. Uno de esos había sido opymes.com, porque ya conté la anécdota de que compré la propiedad y dije me tengo que meter en el rubro inmobiliario. Y la primera idea para meterme en el rubro inmobiliario fue hacer un portal inmobiliario de fondos de comercio, que sería como un Zona Pro, pero solo de fondos de comercio y franquicias. Fracaso rotundo también, pero hicimos la web, la lanzamos, fuimos a Naves, que era una competencia de plan de negocio, fuimos a varias competencias falopa de planes de negocio, emprendimiento, qué sé yo, ganamos alguna. Totalmente al pedo ir a competencia de planes de negocios, pero Naves estaba buenísimo. O sea, la habilidad estaba muy buena, por eso le dije específicamente el nombre. Y no digo el nombre de las que no me sirvieron para nada. Y Naves estuvo muy, muy buena y ahí me empiezo a meter un poquito más en el mundo emprendedor. Empecé a ser ayudante por ese momento en Emprending, que es una materia en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es emprendimientos en ingeniería, por eso Emprending. Y ahí me copó mucho el vínculo con los pares que eran ayudantes. Yo con este delirio místico que tenía, iba a todas las facultades como oyente a las materias de emprendimientos. Y estaban más o menos bien, pero ninguna me volaba la cabeza hasta que caí en la ingeniería. Y ahí dije, esto es lo que estaba buscando hace años. Y tipo, había estudiado todas las carreras económicas, o sea, había hecho licenciatura en economía, no me gradué de licenciado en administración, me quedan 2 materias para ser contador, o sea, hacía todo lo que se podía con ciencias económicas para aprender. Y sin embargo no me encontraba, y esto es muy loco, con un montón de ganas de aprender, no me encontraba con el conocimiento que sea aplicable a un pibito de Almagro de cómo hacer una empresa. Es un delirio. Entonces llego a Emprending y empiezo a tener un contacto, no sé, hace 12, 13 años que soy ayudante en Emprending. ¿Pero estudiaste ingeniería también? No. Estudié económicas, me gradué de licenciado en administración y además, no sé, cuando empecé con la editorial estudiaba edición en filosofía y letras. Claro. Era el único, voy a ser el único que vino de traje, ¿no? En este delirio místico lo sigo manteniendo, estoy medio Por chapa. ahora sos el único que vino de traje, no sé si alguien más va a venir. Lo que a mí me pasó, Sí. que acá hablamos con varios también de la odisea que es elegir una carrera universitaria cuando uno no tiene muchas herramientas, menos que en internet tampoco había la cantidad de contenido Exacto. que había hoy. Ahora que las conozco todas, más allá de las carreras científicas, humanísticas, yo considero ingeniería industrial, casi provocativamente te diría, la única carrera útil. Yo digo, yo tenía que haber seguido esa. Te enseñan acá a hacer cosas. Puede ser, pero igual a mí nunca me gustó hacer cosas como lo decís vos.
Entonces, para mí hubiera sido un sufrimiento. No sé, yo licenciatura en economía la abandoné cuando ya el nivel de matemática se puso ultropicante y totalmente inútil, tipo súper macro. Tercer año. Exacto, cuarto, tercero. Matemática para economistas. Exacto. Sí. Entonces ahí en la UBA estudiaste. Sí. Entonces era como, esto es al pedo, no tiene sentido. O sea, para mí, ¿no? O sea, es muy relativo. Pero era como, che, esto no le veo aplicación en la vida real de lo que yo quiero que sea mi vida, que no me veía en un rol de pensar la macro de un país, sino que me veía, quiero hacer un emprendimiento, no tengo un mango, quiero saber cuál es el blueprint para pasar de no tener un mango a tener un emprendimiento que funciona. Y ese blueprint me costó mucho armarlo. En ese blog que hablamos antes, yo muchas veces ponía tipo, che, lean estos libros, no sé, hace 15 años lean The Lean Startup. O sea, porque vos googleabas, che, quiero hacer un emprendimiento y llegabas a contenido falopa que hoy sigue pasando, a pesar de que los motores de búsqueda funcionan súper bien. Si vos sos un pibito de San Cristóbal en Capital Federal y googleás, quiero hacer un emprendimiento, vas a llegar a 10 páginas de contenido basura. Entonces es como muy difícil llegar a algo que te dé un blueprint para hacer algo. Sí, yo te banco y de hecho Emprending también fue mi entrada junto con lo que fue NXTP Labs como incubadora al mundo de emprender, y lo que me gustó de Emprending siempre fue eso de, che, no venimos acá a vender humo. ¿Entendés? A venderte que todo es perfecto, ni que hay que emprender, ni cómo hacer millonario rápido, ni lo que sea. De hecho, había un eslogan de uno de los años, ¿te acordás? Que decía, si querés ser emprendedor, anda a cualquier otro curso. Si querés hacer algo que valga la pena, vení a Emprending. Me gusta. Hubo varios cuatrimestres polémicos que los eslogans eran re picantes. Sí. Pero está bueno porque si no hay un círculo, ¿viste? Y ahora creo que bajó un poco, sí, pero hay una época de ensalzar al que emprende. Como que ser emprendedor era una virtud en sí misma y no un garrón. Exacto. Yo creo que no es ni un garrón ni una virtud, pero a algunas personas les gusta, a otras personas no les gusta. Y no es como hay algo que está bien, algo que está mal. No, y tampoco es que emprender en sí mismo, no sé, o sea... bueno, otra de las grandes frases Emprending, ¿no? El éxito y el fracaso son dos impostores. Como que no sé, ¿viste? Tampoco se puede aprender siempre. No, le fue bien, seguro que sabe todas las respuestas. Más el gen argentino que tenemos de creer que sabemos todas las respuestas muchas veces de temas que no. No, un concepto que está bueno para algunas clases es como, che, guarda, hay que tener pensamiento probabilístico en las cosas. Y es como vos podés estar hablando con alguien que su camino de vida haya sido un path de suerte y que hoy lo ves en un punto súper alto, pero que todo el camino fue 2, 3 golpes de suerte que lo sacaron de la media. Entonces, ¿cómo interpretás si quien estás escuchando, lo conté acá, estamos en Embajada de Martín de Yulis, perdón, Poti, este chivo. Sí, obvio, estamos filmando. Exactamente, bueno. El mejor y yo estudio. Lo conocí a él hace un montón de años, cuando todavía no es cuando en ese momento no era quien es hoy, y yo dije, este pibe es un crack, y va a ser un crack. O sea, va a ser mucho más crack. Y yo como que pensaba, entonces ahí un montón de gente pensaría, no, bueno, este pibe no se trabaja de tal cosa, y se fijaría el camino hasta ese momento de dónde está. Y yo que pensaba este le va a ir súper bien. Es lo mismo que, no te quiero chupar las medias acá en este podcast que vos estás conduciendo, pero la primera vez que yo te escuché a vos también pensé, este chabón es un crack. Pero era más fácil porque vos ya eras crack en ese momento, o sea, eras más crack en ese momento. Pero lo loco es, si te hubiera conocido 10 años antes, ¿hubiera pensado lo mismo? Casi seguro que sí. Hubiera pensado, este chabón es un crack. Entonces, no, andás a ver, yo estaba estaba en una 10 años antes. Qué sé yo, pero no importa tu caso en particular. Para mí lo que está bueno de Emprending es que, más allá de que, obviamente, el fracaso o el éxito de un proyecto puntual no te define ni como persona, ni tu capacidad, ni lo que sea. Exacto. Si una materia sobre cómo emprender la da gente que nunca emprendió, es un problema. Exacto. Eso en Emprending no te va a pasar. Eso está bueno. Pero también veo que hay como que se menosprecia al profesor que es profesor. Y en algunas cosas, está bueno tener un profesor que sea profesor y que no sea emprendedor. En algunas cosas de emprendimiento, digo, Por ejemplo, vos podés tener una materia de impuestos que la de un contador que es profesor. Y eso te va a agregar valor y te va a servir. Puedes tener un abogado que te dé jurídico, que no sea emprendedor. Puedes tener a alguien que te dé como gestión siendo gerente y que no sea emprendedor, pero que sea gerente. Entonces, como también veo que al día de hoy todavía hay un ensalzamiento, si es que existe la palabra, de quien es emprendedor solo por ser emprendedor. Y es como, quizás es emprendedor, le fue bien y no tiene nada para compartirte que te agregue valor. Y quizá otro no es emprendedor. Yo en el rubro inmobiliario le tiro flores a otra persona. En el rubro inmobiliario yo sigo mucho a un señor súper grande, se llama Julio Valente. Perdón por decirle viejo, Julio, te quiero mucho. Y Julio nunca fue inmobiliario y es el que da las mejores capacitaciones inmobiliarias.
y le dice a los inmobiliarios cómo ser mejores inmobiliarios. Y un montón de inmobiliarios dicen, no, ¿qué me va a aplicar este chabón si nunca fue inmobiliario? Para mí eso está mal, porque el chabón es un fanático de ser profesor. Tipo, Julio en particular, tipo, va a España a la conferencia de los inmobiliarios para aprender lo que están haciendo en España y lo trae y explica lo que están haciendo los españoles. Va a Inglaterra, toma nota, vuelve y explica lo que están haciendo los ingleses. Y todo por amor al arte. No porque quiera hacer un negocio, no sé qué. Porque le gusta ser profesor. Entonces, como que eso también hay algo ahí. Igual emprende, yo banco muchísimo que sean emprendedores, por eso estoy. O sea, me gusta. Pero hay algo que aprender de los académicos. Exactamente. Y eso me parece que los emprendedores en general, o quizá estoy proyectando, pero es lo que yo hacía antes. Yo antes veía a alguien que no había emprendido y que estaba hablando de algo de emprendimiento y decía, ¿qué me va a explicar este chabón si nunca emprendió? Y hoy lo veo como, che, este chabón me puede explicar un montón de cosas, a pesar de que nunca emprendió. Porque no emprendió porque no le copa. Sí, pero quizás lo que pasa también con el profesor de impuestos es muy obvio, que te puede explicar algo que te sirve. Sí. Con otros casos más sobre cómo emprender prácticamente, Sí. al ya haber emprendido vos, tenés otro prisma para saber entender cuál te sirve y cuál no, porque es más difícil. Cuando no emprendió, saber realmente cuál te está diciendo algo Exacto. útil. Y es muy bizarro lo que estoy diciendo porque el primer prisma, si querés, que debiera tener todos, o debiera tener un pibe de 20 años que está viendo esto, es, debiera diferenciar los vendehumos de los que de verdad me van a decir algo útil. Y después dentro de los que me van a decir algo útil, puede haber gente que sea emprendedora, que no sea emprendedora, y dentro de los vendehumos también puede haber emprendedores y no emprendedores. Hablábamos antes de TikTok, pero TikTok está lleno de vendehumos. Y es un peligro para los pendejitos jóvenes que tienen hambre de gloria y que empiezan a seguir a un vendehumo total que te puede llevar por un camino de la desgracia, o sea, y desaprovechar los años más copados que tipo no tenés ninguna responsabilidad, tenés libertad para hacer lo que se te cante. No, es que igual quizás hay dos rubros. Uno es gente que nunca emprendió, que explica un aspecto puntual sobre el emprendedurismo y se puede aprender mucho. Otra cosa es gente que emprende, no tuvo un recorrido académico, viene a dar charlas sobre cómo hacer una empresa increíble y exitosa, y su empresa son 2 empleados monotributistas hace 15 años y no gana mucha plata. Entonces, eso es como medio raro. Sí. O sea, no es que iteró y le fue mal, es como... Y hay algunos casos de vendehumos, sin mencionar a ninguna persona No, solamente flores tenemos que mencionar a los que le tiramos flores. puntual. Volviendo un poco a tu historia, porque nos fuimos completamente por las ramas. Estás metido en el círculo emprendedor, estás en Emprending, la mejor cátedra para emprendedores de la Universidad de Buenos Aires. De ahí terminás tu círculo. Estabas con OPymes, nos quedamos ahí. Ah, es cierto. Tenía opymes.com, que era un portal de fondos de comercio y franquicias. En vez de focalizarnos con Agus, mi socia, en salir a vender anuncios, que era lo que tendríamos que haber hecho, nos focalizamos en como pseudo validar el modelo de negocios al contárselo a gente grosa, que era básicamente ir a todos estos concursos de emprendedores y qué sé yo. Fuimos a Shark Tank, ¿viste? Tanque de tiburones. Jaula de tiburones se llama en Latinoamérica, ¿no? No, Shark Tank existió una sola temporada en Argentina y no salió al aire porque Argentina es Argentina. Pero a los que le pusieron plata, a pesar de que no salió el capítulo al aire, les dieron la plata posta. Y ahí me acuerdo que en ese capítulo que fuimos, yo dije al aire, todavía trabajaba en Tenaris, dije, si me dan plata renuncio, Paolo Roca, no sé qué, y lo dije a la cámara como... Y no nos dieron plata igual. Por suerte no salió al aire porque iba a tener que renunciar y todavía no tenía como mierda sobrevivir. Bueno, y ahí fuimos a varios concursos de emprendedores, qué sé yo, y después de unos meses vimos que el negocio verdadero no caminaba. O sea, no había un negocio posta y por eso aprendimos también por qué lo despreciaban todos los portales inmobiliarios que ya existían. Porque vos tenías a Mercado Libre Inmuebles, Zona Pro, Argenpro, Properate y un montón, y todos despreciaban al vertical de fondos de comercio. Y yo decía, che, no están viendo esta oportunidad. Mirá, en Estados Unidos está bizbuysell.com, que factura tanto y no sé qué. Era todo falopa. No se podía, el negocio no se podía hacer en Argentina. No es ¿Por qué? Porque no daba la escala. O sea, si vos hubieras tenido un pago por cada anuncio en todos los fondos de comercio que había en Argentina, el monte era bajísimo. Ibas a quedar en eso una pyme medio pelardi, con un empleado si querés, y no ibas a tener capacidad de crecimiento, pues ya ibas a tener la totalidad de la oferta publicada. Entonces no era negocio, estaba mal concebido desde el día -10. Así que cerramos opymes.com. Yo ahí sigo laburando con Widio. No, eso era cuando estaba en Tenaris. Renuncio de Tenaris con un poquito de guita ahorrada y en ese momento me pongo con Widio, con SumaPro, algunas startups así cancheras, haciéndole email marketing, aprendo un montón, un año ahí, y eso en un momento logro decir, bueno, ya está, ahora a partir de ahora voy a ganar 0
y me voy a lanzar con mi propio emprendimiento, no sé qué, y ahí lanzo una inmobiliaria para compradores. O sea, una inmobiliaria sin propiedades. Es medio como contraintuitivo, tipo... Vas por el lado de la demanda y no de la oferta. Exactamente, representás al comprador, un buyer's broker. En Estados Unidos es súper común, en Europa en algunos países existe, y en Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica no hay buyer's brokers, o sea, no hay representantes de compradores, inmobiliarias que trabajen sin propiedades. Eso tendría que haber sido una señal. Pero de vuelta, nosotros pensábamos, mirá, son todos unos giles, nadie se dio cuenta de que se puede hacer una inmobiliaria del otro lado. Y eso también fue un aprendizaje, como no hay que menospreciar una industria que está hace 1000 años operando de cierta manera. O sea, si opera de esa manera hace 80 años, algo quizás hay que funciona y quizás podés hacer una disrupción en alguna cosa, pero es muy difícil que lo que requiere el mercado sea romper todo y empezar de vuelta. Claro, a la vez, cuanto más joven sos, más ganas tenés de romper todo. Exactamente. Básicamente, porque la generación anterior no entiende nada. Exactamente. Llegaste vos, que sos el que entiende, y decís, es ahora. Por eso es muy difícil eso. Es más, de hecho, de la manera en que me lo mencionás, y a mí me gustaría una inmobiliaria del lado del comprador. ¿Por qué eso? O sea, ¿descubriste la razón por la cual no hay? Bueno, no hay porque yo cuando empecé a hacer operaciones, no cobraba. Porque lo que terminaba pasando es, tengo a Alan que quiere comprar un PH de $100.000. Lo llevo a ver este PH no sé qué, pero ese PH lo tenía una inmobiliaria. Con todo su modus operandi histórico de 80 años de las cosas se hacen así porque van a cambiar pibe. Y yo tenía que lograr que me compartan comisión porque yo no te cobraba aparte. Porque vos ya ibas a pagar la comisión de la propiedad. Entonces yo tenía que lograr compartir con quien tenía la propiedad. Entonces era un negocio, comillas, 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 donde todo el poder de negociación lo tenía siempre el que tenía el stock de propiedades en venta. Entonces, bueno, ahí rápidamente dije, me pasaron 2 veces, las 2 primeras operaciones que después de todo un proceso de email marketing, pues con eso empecé, haciendo lo mismo que ya sabía hacer para Tenar y lo mismo que sabía hacer para hacer startup, lo hice para este buyer's broker, empecé a mandar mails a bases que conseguía por hacer algún lead magnet falopa, conseguía los mails, le mandaba mails y conseguía búsquedas. Hacía las búsquedas y cuando las cerraba no me pagaban. Y el cliente me decía, gracias Santi, este es el PH de mi sueño, espectacular, no sé qué. Hay una piba que compró su primera propiedad, que fue la primera mía también que cerramos, y no cobré absolutamente nada. La piba súper contenta y yo no cobré nada, 0. Y para llegar a esa venta tuve que romperme el lomo con 800.000 mails, 800.000 búsquedas, y cuando cerró esa venta, 0. Bueno, por suerte, como ya habían pasado un montón de emprendimientos fallidos, rápidamente dije, esto no tiene sentido, estoy haciendo otra vez lo mismo, no entiendo la industria, bla. Entonces dije, bueno, voy a fijarme quién es el número 1 del mercado, me fijé, quién era el número 1, me fijé cuáles eran las oficinas mejores de ese número 1 y me autopostulé en todas para trabajar en relación de dependencia, en un laburo medio pelo el que me ofrezcan, para ir a laburar ahí adentro. Gracias a Emprending también y a todas las cosas que iba logrando de leer libros y cosas, porque era como, si querés poner, no sé, querés poner una cafetería y ganarle a Starbucks, tenés que saber cómo funciona Starbucks primero. Después tenés que hacer la cafetería y tratar de ganarle, pero primero tenés que saber cómo funciona. Entonces, con esa misma lógica, me meto en el que era el número 1 y realmente mi curva de aprendizaje, con todo lo que había aprendido antes y entrando con filosofía de voy a poner una red inmobiliaria que sea parecida a esta en algunos sentidos y mejora a esta en otros sentidos, bueno, aprendí un montón. Y ahí sí me sirvió ir a todo lado con el cuaderno y anotar todo lo que iba pasando y ver cómo era la experiencia de los usuarios y dónde estaban los puntos de conflicto y qué sé yo. Y ahí, después de eso, de 1 año y medio en ese número 1, me lanzo solo con theinmobiliarios.com, que fue la primera empresa que funcionó en toda mi vida, que es la que hoy mantengo y es un éxito. Claro, está bueno lo que contás, porque tu recorrido es muy a los tumbos. A ver, hay un factor, un denominador común en todos, que sos vos tratando de aprender lo máximo posible, siendo bastante meticuloso, tratando de estudiar y de anotar y de aprender, pero más allá de eso, es lo mismo, bueno, ahora vos tenés hijos, yo todavía no, pero como un bebé, viste que más allá de que le digas que se va a caer, la única manera de aprender es que realmente se caiga. Exacto. Más allá de los libros que hayas leído sobre cómo investigar la oportunidad, etc. Hasta que no tuviste la remisería y terminaste en una villa medio peleado. Exacto. Hasta que no te la diste de nuevo en el rubro inmobiliario de adentro pensando que eran todos idiotas menos vos. Exactamente. Hasta que no viste, porque de hecho de costado, supongo, con las otras startups, cómo eso se la daban en distintas maneras. Hasta que uno no lo vive, es distinto. No, yo al principio, por ejemplo, cuando estaba en Widio, que yo admiraba mucho a uno de los dueños de Widio, uno de los dueños de Sumaprop, por su poder de convencimiento, porque me volaba el bocho como, no sé, por ejemplo, en Sumaprop estaba el medalla de oro de la Facultad de Ingeniería,
que podía laburar donde quisiese y estaba ganando mucha menos guita de la que podría ganar en otro lado para laburar ahí. Yo decía, pero no entendía cómo convencen a esta gente de que no esté trabajando en Mercado Libre como manager de no sé qué garlompa y venga a trabajar acá. Y trataba de meterme en las reuniones, ¿viste? Para escuchar y estar ahí callado y aprender. Y me parecía como un arte, o sea, antes de empezar a ver eso, me parecía un arte inigualable. O sea, decía, estos son Messi pateando tiros libres. Estoy viniendo a esta reunión y no estoy aprendiendo nada, porque es como si estuviese viendo a Messi y que Messi me dice, no, porque el empeine y no sé qué, y es como, pero no tengo tu habilidad, Lionel, ¿qué quiere que haga? Pero con el correr del tiempo, hoy de Inmobiliarios tiene ese poder. O tenía al principio cuando éramos más chiquitos, que era más difícil reclutar, pero cuando reclutamos al primero, segundo, tercero, era como, ¿por qué esta gente está dejando el número 1 para venir acá? ¿Y por qué? Bueno, por la construcción de un sueño, de tipo, che, queremos hacer esto de esta forma, no sé qué, y compartirle, hacerle parte del proyecto. O sea, che, vamos a tirar todo para ese lado y la realidad que queremos construir la vamos a construir nosotros 4 juntos. ¿Y cómo adquiriste esa habilidad? Hoy me parece todavía medio magia negra, pero lo hacemos. Entonces es lo mismo que lo de liderar gente, que me parece que soy pésimo, pero si me hago como que lo hago. Entonces es este tema de, che, caete y levantate y el bebé, lo que dijimos antes, la analogía. Entonces es como, che, vi tantas reuniones de esto de la construcción de un destino común, pero sin vender humo, porque eso también me llamaba poderosamente la atención. Era como cero, como aspiracional, pero del lado de la sinceridad, no de vender humo, que era lo que yo veía en todos lados. Porque vos cuando vas a una corp o algo así, en general no te mienten, pero como que te tratan de convencer. Y acá era lo contrario. Era como, tenemos todo esto, si a vos te sirve, si no, no. Y eso seducía a la otra persona para que quiera trabajar con vos, pero la seducía como de, che, vamos a construir esto. Si vos estás, la construís con nosotros, y si no, lo vamos a construir con alguien más. Y esa construcción estaba copada. Y eso era lo que vos decías antes de tu costo de oportunidad en el mercado es poner la tuerquita en una nave gigante que van a estar haciendo entre 1000 personas. Acá vamos a estar construyendo la parte de arriba de la nave entre 4 personas. Sí, eso a mí Yo te puedo decir de dónde lo aprendí yo, por lo menos. Yo tuve una vida pasada muy fuerte de muchos años en militancia política universitaria. Entonces, tenés que convencer, y en la Facultad de Económicas además, tratando de convencer a la gente que el capitalismo estaba mal. Con lo cual estábamos como complicado la tenías. Estábamos tratando de vender arena del desierto. Era un tema terrible. Entonces, convencer a alguien, primero para mí, y si querés las cosas que aprendí que después usé para los emprendimientos, es que si vos no creés en el sueño, no vas a poder convencer a nadie. Es muy difícil vender pescado podrido. A mí no me sale, digamos. Hay gente que le sale bien estafar o lo que sea. Primero tenés que creer. Y después si creés y lo transmitís honestamente y lográs vender ese sueño, está buenísimo que alguien se puede copar, pero con eso no alcanza, porque es lo mismo. Vos estás en una corpo queriendo contratar al número 1, etcétera, etcétera. En la facultad estás queriendo convencer a alguien de que gaste tiempo de su juventud. En parte es marketing, en principio, porque es como, ¿cómo marketineas el sueño para que mucha gente quiera participar de este sueño? Sí, vos le decís marketing. Sí. Yo vengo de la militancia universitaria y le digo mística. Me gusta la palabra mística. O magia, yo a veces digo. Pero ¿qué sería la mística? Es lograr que la persona sienta que está haciendo algo más grande que ella misma. Que está haciendo algo que va a trascender. Sí. Y que es una experiencia y es una oportunidad que si sale bien va a llegar mucho más lejos que cualquiera de las otras oportunidades. Sí. Eso es lo mismo. Y eso trasciende la política de los negocios para mí, la mística va por ahí. Y es complicado generarla, pero una vez que le agarraste el gustito es casi como una droga, te diría. Vos ya no puedes hacer algo que no tenga mística. Exacto. Parte que no hablamos hasta ahora es el foco. Yo me he cruzado con gente que cree en el proyecto que está encarando, que de verdad le dice al perfil indicado qué nave van a construir y qué cosa va a trascender de su propia humanidad frágil, pero que sin embargo tiene 5 de esos sueños a la vez. Y ahí ya la persona no quiere participar. O sea, un otro no quiere sumarse a un quinto de tu sueño. O sea, lo mínimo que puedes hacer es estar dedicando toda tu humanidad, o si quieres toda tu parte laboral, a la construcción de esa nave que vas a hacer con las 4 personas a las cuales estás vendiéndoles esa mística. Bueno, ejemplo claro de generador de mística de naves espaciales es Elon Musk. A otro nivel.
un poquito distinto de la escala que de inmobiliarios.com o lo que hice yo quizás en su momento. Pero lo que dice es, estamos cambiando la historia de la humanidad, depende de nosotros. Eso es impresionante. Y lo hacen un montón de empresas y ahí es como la contra de lo que acabo de decir. Si sos Elon Musk, quizás sos como Messi pateando tiros libres. Y ahí también hay algo interesante que es como, che, ¿cuánto podemos aprender de Elon Musk o de Zuckerberg o de, no sé, Sergey Brin, ¿no? Alguno así, primerísima línea a nivel internacional? No sé, y me parece más copado visibilizar, que creo que la parte de lo que están haciendo acá, visibilizar casos con la persona que hoy vive en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers y dice, che, yo puedo ser mejor que Santi. Pues tengo esto y además tengo estas otras dos habilidades y estoy menos chapa en estas dos cosas. Entonces es como visibilizar ese caso que no es Messi pateando tiro libre, sino que es alguien como más que la persona se puede sentir más cercana, me parece que tiene mucho valor. Y en Emprendi también pasa eso. Que es como bajar el caso ultra primerísima línea a nivel, inclusive acá, yo hablo mucho acá de Costantini, de Grosso, primer nivel acá, y es como, también tengo que hablar del desarrollador que está haciendo 2 edificios en Villa Crespo, porque ese caso puede ilusionar mucho más a una persona que el caso de Costantini, donde quizá la que tiene en común con la persona pasó hace 70 años y ya el mundo era otro, y la persona no siente que es el Costantini hace 72 años. No, obvio, para mí hay un tema de historia de ascenso social, hay otro tema de historia de no pegarla en la primera. Hasta ahora nadie de los que vino acá dijo la pegué de una. ¿Qué podría pasar? Bueno, no, excepto que venga de servicios profesionales más especializados, ¿viste? Decís, bueno, quizás si querés ser médico, dentista, abogado, son como... No es que la pegaron de una, sino que bueno, empezaron teniendo pocos clientes y ahí crecieron. Sí, es un crecimiento más orgánico. Sí. Vos estás queriendo inventar algo que no existe, porque no tenías ganas de ponerte algo que ya existía claramente, excepto la agencia de remises. Y eso tiene un riesgo que está bien asumirlo, que más allá de tu capacidad y tu experiencia y todo, te puede ir mal y no pasa nada. O sea, y es parte de emprender. Entonces, me estabas contando de inmobiliarios. Sí. Bueno, de inmobiliarios.com, que es mi empresa hoy, es una red inmobiliaria que le provee servicios a corredores inmobiliarios. Entonces le damos la posibilidad a una inmobiliaria chiquitita, una inmobiliaria boutique, que pueda competir con los players gigantescos del mercado, operando como con la marca que tiene hoy, pero con el poder de choque de una inmobiliaria gigantesca. Lo cual eso en Latinoamérica no existía. Hay un modelo en Estados Unidos que es de esa onda, que es bandera blanca. Es decir, yo te proveo todo lo que vos necesitas para operar, pero vos operás con tu propia marca. Yo estoy en las sombras ayudándote a que te vaya mejor. Esto no lo quiere hacer nadie, no lo hizo nadie y todavía no lo quiere hacer nadie, porque lo que consideran todos mis colegas es, che, pero vos le estás dando todo el valor y después él se comercializa como Alan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al contrario, mucho mejor, porque si a él le va bien, el día de mañana va a tener poder de negociación conmigo para poder pedirme más cosas, y si yo estoy en condiciones de dársela, me va a hacer mejorar. Bueno, pero si vos hoy en día te querés hacer un e-commerce y te abrís un mercado de shops, un tienda nube, es lo mismo. El negocio de ellos no es ser el negocio, es darte la infraestructura, solo que vos lo bajás a la vida real, no a lo digital. ¿Sí? O las dos cosas. Pero seríamos como un Shopify de inmobiliarias. Ok. Eso sí. ¿Y cómo? ¿Tienes algún socio? Tengo un socio, Iván Migdalek, que lo conocí en Emprending. También esa es la importancia de estar en círculos con gente copada, con perfil emprendedor y qué sé yo. La historia de Iván es diferente. Él tuvo una software factory, hizo un software para obras sociales, un montón de negocios que siguieron funcionando y que él al principio cobraba de esos negocios que funcionaban. Entonces pudo sumarse a inmobiliarios con un esquema de vesting, de tipo te voy dando acciones a medida que pasa el tiempo, pero trabajando sin cobrar al principio. Entonces me sirvió a mí, le sirvió a él y está muy buena la relación, naciendo de lugares como con un filtro previo, que la magia de Emprending, por ejemplo, que creo que es la magia de EO, creo que es la magia de otros lugares así, como que hay un filtro natural de gente copada, o sea, que termina entrando gente copada. Bueno, antes de contarnos bien un poco la filosofía de inmobiliarios, que a mí me parece fantástico y de hecho en otros capítulos hemos hablado del tema. Todavía. En parte porque los sponsoreaste, Vamos todavía. en parte porque nos gusta lo que haces. Pero ya que mencionaste EO antes, Sí. ¿cómo es tu experiencia en la organización? Bueno, mi experiencia en la organización, yo entré este año 2023, participé de varios eventos, ahora tengo un foro, estoy participando del foro, me copa mucho el foro,
que no sé si lo explica, no sé cómo es la movida acá, si ya lo explicaron lo que es. Si querés explicarlo de nuevo, una vez por mes te el público juntás se con un renueva. grupo de emprendedores que comparte con vos un montón de cosas en la vida y tenés un lugar seguro para contar cosas que quizá en otro lugar no tenés para hablar. Y además de eso me sorprende, Evo, que lo que hablábamos en el almuerzo, la cantidad de eventos que hay y a veces me da como el sentimiento de me estoy perdiendo todo porque con las obligaciones de la vida no puedo participar de muchas cosas que están copadas y que siento que me estoy perdiendo. Pero bueno, será que supongo que con el tiempo después vas diciendo, bueno, solo participo de estas cosas y Sí, lo uno se vas acostumbra a todo, organizando. ¿viste? Exacto. Pero hablando de la mística, para mí, Sí, la mística que genera EO es alrededor de que es una organización sin fines de lucro, la cuota va a hacer cosas para nosotros mismos y que tenés a gente encargándose de cosas como de la organización de eventos o de las finanzas o de lo que sea, que son emprendedores, que quizás, viste, uno tuvo una empresa enorme, hizo no sé qué, y está, viste, insistiéndote a ver si vas o no al evento de no sé qué otra cosa. Hay como esa cosa casera que para mí eso genera la mística de decir, ah, bueno, pará, esto está hecho a pulmón y genera una relación que no es la misma relación cliente-proveedor. exacto. Y tenés como un sentido de pertenencia que está bueno y nace por esas cosas que dijiste vos. Bueno, y además obviamente de Vale que no está ahora, pero es la persona que nos ayuda con todas las cosas Muy bien. en EO, que es la que ayuda a que lo que está hecho todo a pulmón de nuestro lado también pueda como Tenga sentido. visibilizarse. Sí, alguien que nos ordene un poco, porque si no, todos caciques. Y volviendo entonces a de inmobiliarios. ¿Por qué esta sí funciona? Bueno, no nació como en el modelo de negocios que hoy tenemos. El modelo de negocio bandera blanca fue recién el año pasado que terminó de mutar a eso. El negocio empieza bien hace 4 o 5 años y nace al principio. Yo lo que pensé es, che, la inmobiliaria de compradores no funcionó. Lo que funciona y tenés todo el poder de negociación es la inmobiliaria de vendedores. Entonces empiezo y que justamente lanza, esto tiene, ahora que lo razono mejor, exactamente 5 años porque tiene la edad de mi hijo mayor. Porque cuando nació dije, no, ya está, voy a dejar de hacer 800 cosas, no sé qué, foco 100% en esto para que funcione y bla, bla. Como un sentido de trascendencia, hay que hacer esto y que funcione. Y en ese momento empieza como una inmobiliaria de vendedores, que tampoco existe ese concepto, y es un concepto de trabajamos exclusivamente, esto era lo que era antes, ¿no? Trabajamos exclusivamente con propietarios vendedores y toda la propuesta de valor nuestra era para maximizar precio, minimizar tiempo de venta y minimizar estrés de la venta, porque todo se les revienta el cerebro cuando venden una propiedad, inclusive los que vendieron varias propiedades en su vida, y mucha gente vende 1 o 2 propiedades en su vida, que es muy poco. Entonces, ya con ese modelo de negocio funcionó súper bien. Y ya ahí se sumaron las primeras personas y qué sé yo. Después de eso, lo que se dio medio naturalmente es que a mí me divertía chamullar, que como me divierte hoy, hablar, dar charlas y qué sé yo. Y una vez que fui a dar una charla inmobiliaria, pues me invitaban a lugares, che, Santi, vení, contá cómo está el mercado inmobiliario. Yo decía, sí, voy, no sé qué. Grabé una charla y la subí a YouTube. Y ahí vi una beta que nadie estaba aprovechando, que era generar contenido de valor inmobiliario, pero tipo contando algo del behind the scenes o el tras bambalinas del mercado, que solo ven los corredores inmobiliarios y que nadie lo compartía hasta ese momento. Claro, pero siguiendo la lógica de tus emprendimientos anteriores, quizás había alguna razón por la que nadie compartía las cosas. Exacto, me gusta que podría haber sido exactamente. Pero acá yo veía, lo que yo pensaba es, che, estoy consiguiendo a los clientes por email marketing y mi email marketing era agregador de valor. Y tampoco nadie lo hacía, pero también eso sí veía que nadie lo hacía en las distintas cosas anteriores que yo había venido haciendo y funcionaban siempre. Entonces era como, ¿por qué no va a funcionar el rubro inmobiliario si ya funcionó en esto, esto, esto y esto? Bueno, entonces ahí el contenido agregador de valor era tipo texto y yo explicaba cuáles son los gastos a la hora de vender tu propiedad, no sé qué, texto, agregador de valor y la gente se forwardeaba ese mail. Entonces ahí me llegaban clientes, después de un embudo de conversión, me llegaban clientes que terminaban comprando propiedades o vendiendo sus propiedades. Y eso eran comisiones y terminaba funcionando. Entonces ahí como que el ciclo natural fue, che, y si mando un mail con una charla mía que ya estoy dando no sé dónde, que esas charlas las daba porque iba a dar la charla, había 40 personas y los 40, 2 después me decían, che, mi tía tiene que vender y me daba la propiedad y terminabas generando un negocio posta. Entonces, con esa fue la lógica de, che, el valor en email marketing ya funciona, armo un video. Lo subí a YouTube y se empezó a generar una movida muy loca, porque no había nada. Y ahí sí había una necesidad de consumo de eso, que no existía la oferta. Entonces me empiezan a seguir corredores inmobiliarios que estudiaban la carrera y que sentían que no aprendían nada en la carrera. Y
lo que me voló la cabeza y que terminó de ser como el click fue que en uno de estos cuatrimestres yo era ayudante en Emprending, una vez tiré tipo en Facebook, che, no sé, el 2 miércoles empieza Emprending, no sé qué, y fueron como 8 inmobiliarios a Emprending. Nunca había ido nunca un inmobiliario a Emprending, porque no tiene perfil Emprending. Y fueron 8 porque vieron un post miserable de un día, no sé qué. Entonces yo ya veía las estadísticas de tipo, che, un montón de gente ve los videos, un montón de gente no sé qué, pero ese punto de inflexión fue como, che, me lo tomo en serio, esto acá hay algo. Y ahí mutó el negocio a tener un foco 100% mío, de mi propio tiempo, a generar contenido, ese contenido convertirlo en gente que se suma de inmobiliarios, pasarlo por un proceso de selección y después agregar valor con un procesito armado, como lo de Tenar y lo de la tuerca que veníamos hablando antes, y eso funcionó. ¿Funcionó en qué sentido? ¿Cómo monetizabas el contenido? El contenido no lo monetizaba, hoy lo monetizo, pero en chau chipalito por ahora. Pero la joda era, yo subía un video a YouTube. El video a YouTube lo veían 10.000 personas, ponele. De esas 10.000, 100 me mandaban un WhatsApp. Yo ponía en todos lados mi número de WhatsApp. Hoy lo sigo haciendo. Entonces 100 me mandaban un WhatsApp. De los 100 que me mandaban un WhatsApp, 80 eran falopa, 20 eran inmobiliarios posta, con preguntas coherentes, perfiles que podían entrar en de inmobiliarios. Y de los 20, no sé, 5 se postulaban a de inmobiliarios y uno pasaba el proceso de selección y entraba. Entonces, cada 10.000 views en YouTube tenía un inmobiliario que entraba en de inmobiliarios. Como el proyecto en ese momento era una inmobiliaria focalizada en propietarios vendedores, cada inmobiliario que entraba traía a sus propios propietarios vendedores de su propio círculo de relaciones. Entonces, este inmobiliario traía sus ventas. Claro. Entonces el negocio poco a poco fue mutando de la inmobiliaria de propietarios vendedores a una red inmobiliaria focalizada 100% en reclutar inmobiliarios y agregarles valor a los inmobiliarios. Ya olvidándonos de las propiedades, que es lo que hoy somos. ¿Y tus competidores se lo tomaron bien todo esto? Más o menos, justo hay anécdotas bastante polémicas de cómo fue el crecimiento. Nosotros al principio, estaba yo solo, convenzo a una persona, que fue esta magia de la mística y qué sé yo. Después comencemos a 2, comencemos a 4, qué sé yo, y empezamos a existir. Pero al principio yo no tenía absolutamente nada. Esto era mística y nada más que mística. No tenía ni oficina. O sea, el presupuesto que yo tenía lo invertíamos en destacados en los portales inmobiliarios, en fotógrafos, en los arquitectos que hacían los planos, en valor para el cliente, para que el cliente perciba valor. Pero después nosotros no teníamos nada. O sea, había cero valor para los inmobiliarios. Era todo valor para los clientes, que los inmobiliarios usaban, pero no había valor para los inmobiliarios mismos. O sea, no tenían un lugar copado para laburar, nada de nada. Pero cuando empezamos a crecer y empezamos a reclutar más, hoy somos 116 personas, entonces ya somos un equipo bastante grande y en ese proceso de crecimiento no todos los inmobiliarios vinieron de otro lado. Y muchos de esos que vieron algunos inmobiliarios que se fueron de su estructura y vinieron a la nuestra, no se lo tomaron del todo bien. A mí me han amenazado de muerte, no sé, hace un par de años ya no publico fotos de mis hijos en redes sociales, no publico el nombre de mi mujer, el nombre de mis hijos en ningún lado y solamente yo tengo exposición. Porque pasan estas cosas. Y esto de la amenaza, no sé, me llaman, me dicen, Santi, tenés cuidado cuando salís por la avenida porque te puede pisar un auto. Yo soy muy civilizado, no sé qué. Una vez lo grabé a uno de estos desquiciados, se lo paso a mi abogado porque por cómo es el negocio inmobiliario tenemos que tener un abogado en nómina. Y el abogado me dice, no, pero no es una amenaza. Porque te está diciendo que él es muy civilizado y podría pasarte que te pise un auto en condicional. Claro, quizás vio que cruzabas mal la calle. Exacto. Sí. Entonces era como, ¿me está cargando esto, tío? Bueno, con mi actitud medio cagona, eso me lo tomé tipo bastante a pecho. Y bueno, hoy ya no nos pasa, por suerte. También porque al alcanzar cierta estructura, ya no te ven como, no sé, alguien que lo van a amedrentar llamándolo con una boludez. Supongo que ahora quizá como que te ven como un player más digno, un poquito más de igual a igual. Entonces que ya no nos pasa. O no Igual sé que con las agrupaciones universitarias, cuando sos chiquitito que te roban las carteleras y te pegan, y cuando sos grande lo piensan 2 veces. Bueno, puede ser. Ahora, cuando decís 116, ¿qué es? Porque no entiendo. ¿Son inmobiliarias que son clientes tuyos? ¿Son empleados de tu estructura? ¿Qué? No entiendo bien cómo funciona. Es excelente. Entiendo el valor que dan. Exacto. Bueno, el valor que se da es como si fuese Shopify, donde los clientes para nosotros son las inmobiliarias. Nosotros comisionamos sobre las ventas que ellos realizan. Entonces, los modelos como el nuestro, que en Estados Unidos están muy consolidados, tienen ciertos números básicos para analizar el negocio, que son tipo, ¿cuánto vende la red inmobiliaria en su conjunto? Es decir, todas las inmobiliarias. Esos 116 están organizados en 39 inmobiliarias hoy en día inmobiliarias. Que cada uno tiene su sitio web, cada uno tiene su marca, cada uno tiene su propia matrícula, cada uno opera como se le canta dentro de un marco de todos laburamos igual. ¿Está bien? Pero después de ese marco, cada uno opera como quiere. Entonces, ventas de cierta cantidad de propiedades. Por ejemplo, un palo vendía en propiedades. Después, cuántas comisiones, que este número le llaman Gross Commission Income, que es comisiones brutas de todas las inmobiliarias. Y después el Gross Margin, o sea, el margen bruto
que este sería como nuestro ingreso, si querés, que es lo que nosotros nos quedamos de las comisiones de todas las inmobiliarias. Es un modelo de red inmobiliaria súper consolidado en Estados Unidos, pero que acá es muy verde. Los modelos de redes inmobiliarias que funcionan son todos de franquicias. No hay ninguna red inmobiliaria bandera blanca como es de inmobiliarios.com por ahora. Yo lo digo en todos los contenidos que vamos generando, pero por suerte no nos salen copycats. Ahora es mucho más difícil copiarnos, pero si alguien hubiera visto al Santi hace 3 años hacer lo que hacíamos, o 4, hacer lo que hacía, yo hacía videos explicando lo que estaba haciendo, que hoy lo sigo haciendo. O sea, no sé, probamos una inteligencia artificial y hago un video de YouTube explicándole a mi competencia cómo estoy probando una inteligencia artificial y qué funcionó y qué no funcionó, mostrándole, experimentóle a los competidores. Sí, eso está bueno y es muy provocador, sobre todo para la idea tradicional que hoy en día ya está un poco destruida en nuestra generación por lo menos, de que la idea vale algo, ¿viste? Yo tengo un amigo que le mando un saludo, que me llama cada 4 años, religiosamente cada 4 años me llama, tengo una idea. Es una idea fantástica, me va a ir bárbaro, te la cuento, viene, me la cuenta todo y le digo, bueno, ¿qué querés? ¿Que emprendamos? ¿Que vamos a alrededor de esto? No, bueno, yo me quedo con el 10%, vos hacelo, yo me quedo con el 10% por haberte dado la idea, ¿entendés? Y te digo, no, escúchame, la idea no vale nada, la idea le puede ir bien, le puede ir mal, lo que vale es la implementación. Sangre, sudor y lágrimas. Exacto. Para lograr que le vaya bien esa idea y vos sos el ejemplo más extremo, si querés, de que funciona así, porque yo desde que te conozco, yo estaba en tu newsletter, hablamos 1000 veces, te vi dar 1000 charlas y siempre es gente estudia haciendo esto, con esto creo que lo voy a pegar por esto y esto y esto y tengo estudiado esto y se estudia de tal lado. Sí. Y no es que la gente te sale a copiar, la gente está sentada viendo a ver qué idea puede robar y tampoco es tan fácil porque vos no solo tenés la idea y el know-how, sino que tenés un recorrido que tampoco es tan fácil de emular. Exacto. No, ahora cuanto más pasa el tiempo, nosotros vamos generando más barreras de entrada de que si alguien nos copia, no nos puede copiar un montón de cosas por escala, por, no sé, efecto networking, por un montón de cosas que te generan una barrera de entrada con otra persona. Pero al principio esa provocación de compartir el proceso también era por eso mucha gente no lo entendía. Yo al principio cuando daba charlas y contaba esto que vos decís, tipo, che, te cuento, hago esto, mi racional es este, espero este resultado, y después cuando pasaba el tiempo contaba cuál era el resultado. Bueno, cuando daba alguna charla de esto frente a inmobiliarios, que quizás es un público diferente al público emprendedor, muchos me decían, Santi, tenés que dejar de avivar giles, no sé qué, pero preocupados. Y yo le respondía, capo, los giles no se van a avivar nunca. O sea, lo que estoy haciendo con esto es conocer gente viva, que era la verdad. Porque yo daba una charla frente a 50 inmobiliarios y lo que terminaba pasando es que después de la charla me venían a hablar 3 o 4 que eran los más pujantes, que eran los que iban a hacer su propia versión del experimento que había contado en esa charla. Y entablar esa relación con esos 3 o 4 hacía que después alguno de ellos se suma de inmobiliarios. Entonces era como compartir todo esto es la estrategia de reclutamiento de la empresa. Más allá de que es un valor agregado, porque, por ejemplo, o sea, a nosotros nos mandan regalos todo el tiempo, de tipo un rosarino que nos copió 3 cosas y siente como un sentimiento de reciprocidad y es como, no debes nada, capo, está todo bien. O sea, luego porque me divierte, porque me copa, porque me siento útil de que no estoy al pedo acá en el universo. Y porque tampoco te va a mandar una bolsa de estiércol que trató de copiarte y le fue mal. Exactamente. Bueno, y toma un riesgo, aunque no se dio cuenta. Exactamente. Y volviendo a lo de las ideas, si las ideas valiesen algo, habría un mercado de ideas. Y si no existe un mercado de ideas, es porque las ideas no valen nada. Puede ser. O porque todavía nadie encontró la manera correcta, ¿no?, de marcarlo. Puede ser también. Andás a ver. Pero yo compro que la idea no vale nada, excepto momentos muy específicos. Exacto. Y lugares muy específicos. Como que, hay muy pocas oportunidades en las que sí lo vale. En general yo comparto con vos y yo hacía lo mismo, digamos, en el mundo de data y de analytics, le contaba a todo el mundo todo lo que sabía, trataba de capacitar a la gente. Para mí me salía con una naturalidad, porque lo venía haciendo hace 15 años, y yo cuando me pongo la agencia digo, bueno, nada, eso es un tongo para 1 año, 2 años, ya las empresas se van a armar su empresa de analytics interna y ya, no es tan complicado, decía, ¿no? Y después me di cuenta que claro que sí lo era, y todo eso, cada vez que enseñaba y cuando enseñé en profundidad de cómo hacer algo, venían y me decían, che, ¿te puedo contratar para que me lo hagas? Claro. Yo decía, pero te acabo de enseñar cómo se hace. Esa es la mejor estrategia para conseguir clientes también. Que vos también lo usaste al principio muy claramente, con los foros y todo eso. Sí, por eso. Está bueno y es algo contraintuitivo si nunca lo intentaste, ¿viste? Como que si no quiero vivir giles. Exacto. Así que está espectacular de inmobiliarios. Tenemos que dar un cierre a toda tu exposición. Creo que tiraste un montón de cosas que son súper valiosas para los emprendedores. Está buenísimo. Yo vi
todo tu recorrido, así que te felicito que te está yendo espectacular. Yo recomiendo de inmobiliarios y de hecho hemos hablado varias veces para varias operaciones. Si querés cerrar un poco, hay un tema que a mí me llama mucho la atención con de inmobiliarios, que es una caracterización del mercado, que es cómo puede ser que un mercado tan tradicional haya tardado tanto en ser revolucionado. Y si alguien nunca trabajó con una de las inmobiliarias que están con ustedes, no entiende bien de lo que se trata. Si pudieras explicar cuáles son las alas o las ventajas que le das a una inmobiliaria para que se diferencie del resto. Primero y principal, le doy escala. Que eso parece una boludez, pero no lo es. Vos, si sos una inmobiliaria chiquitita, por escala no podés acceder a la exposición que necesitas para que tus listings sean vistos por la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque no te dan los números, no te cierran los números. Porque vos tenés, por ejemplo, una venta cada 2 meses que te vas a comisionar $5.000 por bimestre, $2.500 por mes. Con eso te alcanza para mantener la estructura más o menos a flote y no podés invertir un mango en generación de prospectos compradores para los listings que vos tenés. Yo, al darte escala y ponerte primero en todos los portales inmobiliarios con tus propios listings, te genero más compradores para tus propiedades. Eso parece revolucionario, pero lo revolucionario es darle ese poder a un inmobiliario chiquitito. O sea, poner en igualdad de condiciones a ese chiquitín con el número 1 del mercado. ¿Está bien? Entonces ahí, al generarle listings, al generarle prospectos de compradores para los listings, le generás más ventas. Entonces ya inmediatamente por eso ya tiene un diferencial. Segundo, nosotros lo que le permitimos al inmobiliario chiquito es seguir operando con tu inmobiliaria, pero trabajar con otros que sean pujantes, porque hay un proceso de filtro de los inmobiliarios, entonces no trabajás con cualquier otro, con los cuales vas a aprender otras cosas y con los cuales vas a poder cruzar operaciones sin que salgan al mercado, el off market. ¿Está bien? Entonces, eso tiene un valor ya per se, que hoy el mercado, esto, se lo da a través de una marca gigante. Si vos sos un inmobiliario boutique y querés trabajar con otros para nutrirte del conocimiento de otros, tenés que matar tu marca y pasar a laburar con cualquier marca gigantesca. Nosotros somos los únicos que le damos esta posibilidad de trabajar con otros sin matar su marca. Entonces, como ves, bueno, no voy a contar toda la propuesta de inmobiliaria, pero cada una de las patas, por ejemplo, no sé, le damos una oficina recopada de 500 metros cubiertos en lo mejor de Palermo Hollywood, que vale más caro que Puerto Madero, con los mejores servicios que tampoco podrían pagar. Y esto también es, si vos querés tener esto, la única forma de tenerlo es sumándote a una inmobiliaria gigante que va a matar tu marca. Entonces, este modelo, como son innovaciones, pero que casi que cualquiera las podría haber visto. Claro, y desde el lado mío, de lo que yo vi, ¿en qué los ayudan en cuanto a, no sé, cotizar las propiedades, darle mejor atención a los clientes? Claro, bueno, porque obligamos a preparar seguir ciertos las procesos, sacar fotos, volviendo a eso de Tenaris y qué sé yo, porque obligamos al inmobiliario que forma parte del inmobiliario de que todas sus propiedades salgan con foto de fotógrafo, con plano, con visita virtual en 360 grados, con un video con dron, si se puede volar el dron, con amoblamiento virtual, también para que las primeras fotos de la publicación sean más cliqueables. Cuando vos aumentás el CTR de un aviso inmobiliario, haces que ese aviso se vea más a igualdad de destaque en portales inmobiliarios. Entonces, todo esto, al obligarlo, al enforzarlo, es cuando viene un inmobiliario y dice, yo tengo una cartera de 50 propiedades. Bueno, las 50 las vamos a sacar con foto de fotógrafo, plano, visita virtual, video con dron, amoblamiento virtual y máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios. Al obligarlo a eso, ya estoy mejorándole la experiencia al usuario final. Y esto es una de las partes que se ven, pero lo que no se ve es lo que dije antes, tenemos un abogado en el equipo que está atento a que todos los contratos estén bien hechos, que cuando todo el tiempo cambian las cosas en Argentina, cuando cambia la ley no sé qué miércoles, cambian todos los contratos que están prearmados en el inmobiliario. Entonces, el inmobiliario tiene todo resuelto por profesionales que no le podría pagar, por procesos que no sabe ni cómo hacer, o que si lo sabe cómo hacer, no lo sabe cómo implementar, o no tiene la escala para implementarlos. Entonces, todo eso de forma obligada. Y ese es el cuadradito que yo decía de, este cuadradito se hace así como nosotros proponemos, después por fuera de este cuadradito, vos podés hacer lo que quieras. Claro. No, está buenísimo. Te felicito por lo que están armando de nuevo. Si alguien no lo conoce, yo recomiendo de inmobiliario, si quieren armar su propia inmobiliaria o hacer crecer o potenciar la que tienen. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer.